Porque la realidad es que estamos viviendo tiempos donde vemos maldad. Estamos viviendo en tiempos donde el hombre está nada más pensando en sí mismo. ¿Sí? Veamos, tan fácil tenemos aquí López Mateos, con eso tenemos para darnos cuenta. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué hay tantos choques? Es la realidad, o sea, pregúntate, o sea, yo veo y que López choques Mateos y todo, y digo, a ver, ¿por qué hay tantos choques? El yo. Si tú te fijas, no se dejan pasar a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? De todos modos, si tú dejas pasar a uno o a dos, te lo vas a encontrar en los siguientes 5 segundos. ¿Sí? Tú ves en la fila del súper y la gente se está metiendo. Tú ves cómo aún en las escuelas los papás, ¿sí? Como, y yo digo, híjoles, ¿sí? El otro día estaba platicando con una persona que es director de una escuela y me dice, no invente, dice, hoy más que nunca ser director está dificilísimo. ¿Sí? Es complicadísimo. Porque la realidad es que todo mundo quiere ciertas formas, la prepotencia, el esto, es que yo conozco, es que esto, y dice, es imposible agradar a todos. ¿Sí? Y yo te hago una pregunta como creyente. ¿Cómo está tu vida? Jóvenes, tengan cuidado de esto, ¿eh? Sí. ¿Saben cuál es la única solución? Es Cristo. Sí. Estamos viviendo donde a ver, como pareciera como que si son competencias, a ver quién más peca. No, hombre, pues yo esto, o sea, y quiero decirte, el mundo está espantoso, ¿eh? Sí. El mundo estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Como nación, personales, los jóvenes están viviendo cosas difíciles, ¿sí? Y yo hace rato le decía a Genaro, miren, la realidad es que ya estoy más viejo, ¿sí? Y las reuniones de los jóvenes me cansan más hoy en día. Mi esposa y yo nos vemos así, ¿verdad? Y los angelitos no se quieren ir. Sí. Ayer nos reíamos mi esposa y yo después, ya en la noche, porque en eso le hablan a Leo y eran las 11 y feria, las 10 y algo. Ya pasó por ti. Pues si tú quieres. ¿Sí? Y ahora, lo digo no porque tengan que ir. ¿Sí? ¿Saben por qué? Yo prefiero que estén ahí. ¿Sí? Yo estoy dispuesto, ¿sí? No importando cuál sea el costo, darle mi vida a Dios. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a poder convivir, a poder jugar. ¿Por qué? Yo tengo que bajarme al nivel de ellos. Yo tengo que poder estar ahí, pero ¿saben una cosa? ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos vivir para Él. ¿Sí? Cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de que no podemos vivir conforme a este mundo. ¿Sí? Porque aún la iglesia es un relajo hoy en día. ¿Sí? Y yo en la noche yo estaba pensando, mi esposa me quitó el sueño, ¿sí?
Y se me fue el sueño. Y me bajé a orar, me bajé a estar viendo también mi plática y todo esto, y empecé. Y llegó un momento que yo orando, yo le dije, Dios, ¿estamos mal? Le dije, porque todo el mundo está haciendo cosas, se está adaptando al mundo. Sí. ¿Y sabes qué? Sería más fácil, ¿eh? Pero ¿sabes qué? No cambio lo que Dios quiere hacer. Yo veo en mi Biblia donde Dios va a venir por una iglesia pura y limpia y santa. Yo veo en mi Biblia que Dios no es gris, sino donde yo veo un Dios amoroso y Dios que quiere y Dios habla acerca del pecado. Hablábamos ayer con los jóvenes, platicábamos y de los mandamientos. Yo no veo donde dicen los mandamientos, ay, bueno, pues si quieres, hijito mío, Carlitos, si quieres, no seas adúltero, por favor. ¿Lo dicen así? ¿Cómo dice, Carlitos, ese versículo? ¿Y tú ves como ahí una si deseas? No. Yo un día con una persona que estaba aconsejándome, y esto es real, me dijo, es que yo no sé, y yo no sé cómo esto y el otro, me dice, yo no sé cómo ser fiel. Me dice, yo he estado con más de 200 mujeres en mi matrimonio. Sí. Imagínense todo el cochambre mental, espiritual. Sí. Y quiero decirte algo, hoy en día estamos viviendo tiempos espantosos, pero tenemos un Dios tan bueno. Sí. Donde hoy en día yo veo creyentes se están acoplando al mundo. Sí. Ah, bueno, pues es que es esto y el otro. Y yo siempre digo esto y digo, esperemos que los hijos cuando crezcan no se aparten. Sí, porque yo les he preguntado a los jóvenes, y hace creo que 15 días yo les dije, a ver, ¿qué pasaría si les dan sus papás cartera abierta? No, hombre. Uno decía, no, dice, me volvería loco. Sí. Y se voltean y dicen, es que yo necesito los límites. Sí. Adultos, si no tuvieras límites, ¿cómo estaría tu vida? ¿Cuánto más unos niños? ¿Cuánto más un joven? Sí. Y acompáñenme a Mateo 3, verso 1 al 3. Estos versos los conocemos, hemos oído hablar de ellos. Y en Mateo capítulo 3, verso 1 al 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de a quien habló, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sí. Y yo quiero hablar acerca de arrepentirnos. Sí. Esta palabra arrepentimiento
está hablando acerca de un cambio, ¿sí? Puede ser un cambio de opinión, puede ser un cambio de propósito, pero vemos que en el Antiguo Testamento lo está marcando como que involucra un cambio para mejorar. Dices, ¿cómo? Si mi vida pasada era de cierta manera, Dios, ¿qué hace en mi vida? Dios trae luz y Dios trae esperanza a mi vida. ¿Sí? Él quita mi lamento y lo da en baile. Él quita la tristeza y queda gozo. ¿Sí? Porque Dios es quien hace en ti el cambio que tú y yo no podemos lograr. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos querido cambiar alguna cosa en nuestra vida que no nos agrada? ¿Alguien? Sí. ¿Y qué es? ¿Cuántas veces es más? No sé si te pasó, a mí me pasó. ¿Cuántas veces? Yo en alguna situación le dije hasta más de 10 veces que me cambiara. Y no pasaba nada. ¿Alguien? ¿O soy el único pecador? ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo le decía, Dios, pero ya, ahora sí, de verdad, ya. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Y ¡pum! Otra vez. Y otra vez. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo tuve que tomar la decisión en mi vida y decirle, Dios, me arrepiento de mi pecado, cámbiame. Y yo me acuerdo que yo oré esto y le dije, Dios, yo no puedo, ¿eh? Sí. Tu vida y mi vida tiene que depender de Él. Sí. Cris, tú no puedes solo. Sí. Tú necesitas de Dios en tu corazón. Leo, no puedes solo. Por más que uno pueda decir es que soy fuerte, por más que uno quiera querer ahí darle y querer solo hacer las cosas, no puedo. ¿Sí? Y yo necesito arrepentirme de mi mal camino y confiar en que Dios hará. ¿Sí? Juli, pues tuviste hijo, a echarle ganitas. Él se puede quedar diciendo, híjoles, pues le tocó en un tiempo muy difícil. Uy, no, pues es que ve, todos los jóvenes hoy en día son desobedientes a los padres. Él se puede quedar con esa impresión, ay, bueno, es que el otro y esto, y puede, y bueno, pues ya veremos, ya veremos. ¿Sí? Sería más fácil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pero estás dispuesto? No, no. Ahora, para que su hijo tenga una mejor vida, les va a costar a ellos. Sí. ¿Por qué? Yo como padre tuve que arrepentirme de cosas para poder cambiar mi vida y llevar a mis hijos por el camino que Dios tenía preparado para ellos. Sí. Yo no fui creyente desde el principio. Mi esposa sí. Yo tenía que cambiar cosas dentro de mí, actitudes dentro de mí, formas que aún mis padres me enseñaron que no eran las correctas de cómo se debería de llevar un matrimonio. Sí. ¿Por qué? A mí nadie me enseñó cómo era un matrimonio en Dios. Yo había visto cómo se llevaba un matrimonio en el mundo. Sí. ¿Y qué creen? ¿Se repitió? Yo tenía que cambiar formas de pensar,
maneras de actuar, que fueran cambiadas aquí, en mi corazón. ¿Sí? Y arrepentirme y meterme, traer arrepentimiento y decir, Dios, aquí está mi vida. ¿Sí? Hechos 3, verso 19 y 20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Sí? ¿Qué te dice? Arrepiéntete, conviértete para que sean borrados tus pecados. Eso cambió mi vida, ¿eh? Sí. Porque yo sabía que ahora sí que Cristo tomó mis pecados, los borró y yo podía ser una nueva criatura hecha en Él. ¿Sí? No importa qué hayas pasado anteriormente, no importa la dificultad, no importa los problemas, no importa las situaciones, tú que estás dispuesto a vivir. Yo quiero decirte algo, ¿eh? Yo tuve que cambiar porque les voy a decir algo. Si yo me pongo a pensar en toda mi familia, el 80% de mi familia está casado o está divorciado. Sí. ¿Quiere decir que yo estoy destinado para el divorcio? ¿Eh? Si no decido cambiar, sí, ¿eh? Yo tuve que tomar una decisión en mi vida de decir, ¿sabes qué, Dios? Cámbiame, porque lo que hay dentro de mí no es conforme a tu palabra. Sí. Señor, tú has cambiado en mí. Yo decido meterme en ti. Sí. ¿Tú qué decides, eh? Sí. Y vamos a ser sinceros. Hoy en día, yo les puedo decir a cada uno de ustedes, me puedo ir así, cerquita, ¿tienes cercano a alguien que está divorciado? ¿Cierto o no? Sí. ¿Quiere decir que tú? No, ¿eh? Sí. ¿Quiere decir que tú también? No, ¿eh? Tú tienes que estar dispuesto a dejar que Dios cambie tu vida y que tu vida sea transformada. Sí. Dice, arrepiéntete, conviértete para que sean borrados, ¿qué? Tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo lo que dice la palabra, ¿eh? Dices, ¿cómo? Yo creo que Dios trae refrigerio a nuestras vidas. Quiero decirte algo, no tienes que pasar una dificultad cuando tus hijos sean adolescentes. Todo el mundo te va a decir, pero espérate que sean adolescentes. Espérate que sean jóvenes. Espérate. ¿Y sabes qué? Yo no he pasado por eso, ¿eh? Yo decidí. Sí. A mí me pueden decir, espérate que se case. No, ¿eh? Yo decido qué fundamentos poner en la vida de mis hijos. Sí. Y sabes, por eso con los jóvenes, ¿sabes qué quiero? Que ellos puedan ver algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque a mí fue eso algo que me rescató. Sí.
Yo el ver otras parejas, yo siendo joven, ver otras familias, yo decía, hay algo que tienen esas familias, hay algo que tienen esas parejas que yo no conozco, hay algo que yo no lo he vivido, hay algo que yo quiero. Sí. Y yo me metí a darle cuando yo tenía 15, 16 años. Sí. Ustedes me han oído hablar. Hubo una pareja que estuvo dispuesta a incomodarse para que yo pudiera ver otras cosas en mi vida. Sí. Yo me acuerdo que yo llegaba y yo lo único que quería era irme a su casa, pasar tiempo con ellos. ¿Y sabes qué estaba dispuesto? No me importaba aún quedarme sentado ahí todo el día con tal de ver. Las primeras veces me acuerdo que le dije, oye, ¿vas a estar en tu casa? Y me acuerdo que él se sentaba, yo me sentaba, él se sentaba en las primeras filas, me acuerdo muy bien. Y yo me sentaba ahí por donde más o menos, por como está Luz y él, me quedaba ahí atrás. Y antes de que nos fuéramos, de que nos parara, me acercaba y yo le decía, oye, ¿vas a ir para tu casa? Y me decía, sí, voy a salir con una pareja, pero después llego a mi casa. ¿A qué horas llegas? Me decía, pues yo creo que yo voy a estar después de la comida como a las 4, 4:30. Ah, ahí te veo. Y quiero decirles algo, Yo me acuerdo que me iba en bicicleta. Dejaba mi bicicleta en su casa y me metía ahí. Le pintaba las uñas a las niñas. Si estaba cocinando un postre ella, yo, a ver, ¿y qué estás haciendo? Él se iba a correr y me decía, oye, yo voy a ir a correr. Ah, te espero. Se iba a correr. Me decía, oye, voy a cambiar el aceite del carro. Ah, te ayudo. Eran las 8, 9 de la noche. Oye, ya ya toca dormir a los niños. Ah, ¿quieres que te ayude? Ah, bueno. Acostábamos a los niños, ellos se volteaban. Yo me acuerdo de estas imágenes. Hoy en día ya casado ya veo qué imágenes eran. Me acuerdo que me decía, nos vamos a acostar un rato, vamos a ver, él les gustaba ver el americano. Yo lo veo con ustedes. Yo me sentaba al pie de la cama. Yo tenía horario de llegar a mi casa. Entonces yo exprimía mi horario al más no poder. Veía una parte del juego porque no acabábamos de ver, ellos ya acostados, se ponían pijama. Sí. Y yo me quedaba ahí. Hubo tiempos donde hasta que yo le dije, a ver, háganse para allá. Y me metí en medio de ellos. Un joven que buscaba cambiar a costa de lo que fuera. Y a lo mejor tú dices, qué enfadoso. Me daba igual. Yo quería cambiar. Eran cosas que yo no veía en casa. Eran cosas que me hacía falta ver. Una familia. Y que yo decía, hay algo que ellos tienen que yo no tengo. Un joven de 15 años, 16 años. Sí. No era nadie, no era un líder de jóvenes, no era nadie. Sí era un predicador, pero hasta ahí. Que estuvo dispuesto a dar su vida. Llegó el momento donde yo le decía, mamá,
y eran tiempos donde pasábamos juntos, pero yo tuve que arrepentirme y cambiar lo que había dentro de mí. Sí. Yo creo que Dios tiene algo diferente. Y yo te puedo decir que hoy en día soy la persona que soy porque alguien se interesó en mí. Porque a alguien no le importó incomodarse para que yo pudiera ver otras cosas. Sí. Te voy a decir hasta dónde llegó el punto de nuestra amistad. Llegó el punto donde un día se sentó, platicamos y me dijo, oye, si me muero, ¿tú te encargas de mi familia? Y le dije, ¿tú sabes? Que sí. ¿Sabes una cosa? Yo hasta el día de hoy doy gracias por sus vidas. Porque hubo alguien que estuvo dispuesto para abrirme otro panorama de lo que era Cristo. ¿Sabes qué hace falta en esta sociedad hoy en día? Padres. Y te lo digo con amor. Yo vengo de una familia donde yo desde que me acuerdo, disfuncional. Sí. Yo quise cambiar eso. Yo a los 15 años, yo dije, ¿cómo le hago? La vida que tengo no me gusta. Conozco a Cristo y digo, hay otra cosa mejor. Conozco a estas personas y digo, es diferente. Después me caso con mi esposa. Mi suegro era el pastor y yo podía ver otras cosas. Sí. Y doy gracias al igual por mi suegro, porque quiero decirte que él me abrió a ver otro panorama de lo que es Cristo. Sí. Y tú puedes decir, en lo que sea. Yo pude ver su vida, pude ver su matrimonio, pude ver el fuego de Dios dentro de él. ¿Y sabes que lo que hoy en día me ha marcado? Fue estar con hombres que amaban a Cristo con todo su corazón. Escúchame bien, no hombres perfectos, hombres que estaban dispuestos a morir a sí mismo, a cambiar, con tal de que otros puedan conocerle. Y esta es mi plática de hoy. Es sencilla. Pero si tú agarras esto, te va a ayudar para toda tu vida. Y es esto. ¿Qué tanto están dispuestos Juanpa y Marce a renunciar para que otros, para que los hijos de Karen y Carlitos puedan conocer a Cristo? ¿Qué tanto estás dispuesta, Karina, a renunciar para que el hijo de Ulises y Ashley puedan ver cómo es una madre? ¿Qué tanto estamos dispuestos, ¿Qué tanto estás dispuesto, Derek, a renunciar a tu vida para los hijos que no son tus hijos puedan ver un joven que ama a Dios con todo su corazón y está dispuesto a morir? ¿Qué están dispuestos cada uno de ustedes? Sí.
¿Es fácil la pregunta? Y quiero decirte algo. Y yo le decía a Gene hace ratito, le decía, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde los trabajos cada vez son más, te consumen más tiempo. Sí. Pero no quiere decir que vas a dejar de relacionarte con otros. ¿Por qué? Van a llegar tiempos difíciles, ¿eh? Sí. Van a llegar tiempos donde papá y mamá no interesan, ¿eh? ¿Qué amistades les estás dejando a tus hijos para que puedan escuchar consejo? Y escúchame bien, esa es responsabilidad tuya como papá. Sí. Yo puedo decir que yo le he dejado el privilegio, porque ese fue un privilegio que a mí me dejó mi suegro. Poder convivir con sus amigos. Sí. Y hoy en día que mi hijo pueda y mi hija puedan convivir con nuestros amigos, que hoy en día están pastoreando, con los abuelos que pagaron un precio, es un privilegio. Sí. Y termino con esto. Tú tienes la pelotita en tus manos, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Yo qué te digo? Arrepiéntete y conviértete a Cristo. Vive para Él. Y que otros puedan ver tu vida. Sí. ¿Sabes una cosa? Si de todos puedo ganar uno a Cristo nada más, eso me basta. Sí. Eso me basta. Sí. Si de todos, uno, me puedo voltear y decir, Dios, valió la pena. Sí. Ahora, imagínense si cada uno de nosotros nos hacemos pescadores de hombres, lo que la Biblia nos ha llamado a cada uno de nosotros. Sí. No por llenar el lugar, que podamos todos juntos verle a Él. Esa es la meta. ¿De qué me sirve un lugar lleno? Y se pierde el 90%, Prefiero los que somos y que todos caminemos con Cristo, viviendo para Él. Cierra tus ojos. Toma una decisión en tu vida, Y si hay algo que tienes que cambiar, arrepiéntete. Y dile, Dios, cámbiame. Quita esta apatía. Quita este pecado. Quita estas inseguridades. Señor, hazme el hombre y la mujer que tú quieres. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo.
Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Y Señor, yo te pido, Dios, que tu palabra no entre por un oído y salga por otro, Dios. Sino, Padre, que tú hagas una obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, no nos dejes tranquilos. Tócanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.